¿Sabías que España libró una guerra en África que casi nadie conoce, una guerra que no aparece en los libros de texto y que durante décadas fue deliberadamente silenciada? Hoy vas a conocer la Guerra Invisible, el conflicto del Sáhara entre 1957 y 1958, una guerra real, con muertos reales, con soldados abandonados en el desierto y con una verdad que nunca se contó como debía. Imagina por un momento el Sáhara español a mediados del siglo XX, un territorio inmenso, árido, aparentemente tranquilo, que en los mapas aparecía como una colonia más, pero que en la práctica era una frontera viva, tensa, olvidada. España acababa de salir de una guerra civil devastadora, el país estaba exhausto, aislado internacionalmente, intentando sobrevivir como podía. Y mientras tanto, lejos de la península, en el desierto, se estaba gestando un conflicto que nadie quería mirar de frente. Esta historia no empieza con una gran declaración de guerra. No empieza con titulares. Empieza con silencio. Empieza con pequeñas emboscadas, con convoys que no regresan, con puestos aislados que dejan de emitir. Empieza con soldados jóvenes, muchos de ellos de reemplazo, enviados a un lugar que apenas podían ubicar en el mapa, con un equipo insuficiente, con información mínima y con la sensación constante de que algo no iba bien. El Sáhara español no era solo arena. Era una pieza estratégica. Era orgullo colonial. Era una línea que España se negaba a perder en un mundo que estaba cambiando demasiado rápido. Mientras Francia y otras potencias coloniales empezaban a afrontar movimientos de independencia, España intentaba mantener una imagen de control, de estabilidad, de normalidad. Pero esa normalidad era falsa. En 1956 Marruecos logra su independencia, y con ella nace una idea peligrosa para España, el Gran Marruecos. Un proyecto político y territorial que aspiraba a integrar no solo el Marruecos francés y español, sino también Ifni, el Sáhara español y partes de Mauritania. De repente, el Sáhara deja de ser un territorio remoto y se convierte en un objetivo. Aquí aparece un actor clave del que casi nunca se habla lo suficiente: el Ejército de Liberación Marroquí, un grupo irregular, bien adaptado al terreno, conocedor del desierto, compuesto por combatientes que no vestían uniformes convencionales, que se movían rápido, que atacaban y desaparecían. Para la propaganda oficial española, aquello no era una guerra. Eran incidentes, eran problemas de orden público, pero para los soldados sobre el terreno, era una guerra en toda regla. Piensa en lo que significa luchar en el desierto: el calor extremo durante el día, el frío brutal por la noche, la falta de agua, el polvo constante, la visibilidad engañosa, el enemigo invisible. No había grandes batallas épicas como en las películas. Había miedo, había cansancio, había una tensión permanente que desgastaba más que cualquier combate abierto. España reaccionó tarde, y cuando reaccionó, lo hizo intentando mantener las apariencias. No se declaró oficialmente la guerra, no se informó con claridad a la población. No hubo una movilización abierta. Lo que hubo fue una guerra sin nombre, una guerra que no debía existir, una guerra que se libraba mientras en la península la vida seguía como si nada. Y aquí surge una pregunta importante que quiero que te hagas mientras ves este video. ¿Por qué una guerra se puede borrar de la memoria colectiva de un país entero? ¿Quién decide qué conflictos se recuerdan y cuáles se entierran? Las primeras ofensivas del Ejército de Liberación Marroquí fueron eficaces porque explotaban precisamente esa negación. Atacaban puestos aislados, cortaban comunicaciones, obligaban a España a dispersar fuerzas en un territorio gigantesco. Muchos soldados españoles no sabían ni siquiera contra quién luchaban exactamente. No había un frente claro, no había líneas definidas, solo desierto y peligro. En puestos como Etxera, Aguña o Esmara, la situación se volvió insostenible. Las guarniciones eran pequeñas, los suministros escasos, la sensación de abandono era real. Algunos testimonios posteriores hablan de soldados que pasaban días enteros sin agua suficiente, de heridos evacuados con medios improvisados, de órdenes confusas que llegaban tarde o no llegaban. Y sin embargo, nada de esto se contaba. En los periódicos españoles apenas aparecían notas breves, ambiguas, cuidadosamente redactadas. Se hablaba de operaciones de limpieza, de incidentes fronterizos, de estabilidad recuperada. La palabra guerra no aparecía, no podía aparecer, porque reconocer la guerra significaba reconocer debilidad. Significaba admitir que España estaba perdiendo el control. Y eso, en plena dictadura franquista, era impensable. Pero la realidad no entiende de propaganda. Y en el desierto, la realidad se impone siempre. Si hasta ahora esta historia te resulta desconocida, quédate, porque lo que viene a continuación es todavía más duro.
Vamos a entrar en el corazón del conflicto, en los combates que se ocurrieron, en las decisiones políticas que sellaron el destino del Sáhara y en el precio humano que se pagó para que todo esto quedara oculto durante décadas. A medida que 1957 avanzaba, la situación en el Sáhara se deterioraba rápidamente. España ya no podía seguir fingiendo que aquello eran simples disturbios. Los ataques eran coordinados, las bajas aumentaban, y lo más importante, la moral de las tropas comenzaba a quebrarse. Uno de los mayores problemas del ejército español en el Sáhara fue la falta de preparación específica para una guerra en el desierto contra fuerzas irregulares. La doctrina militar estaba pensada para otro tipo de conflicto. Muchos oficiales habían sido formados en esquemas clásicos, en guerras convencionales, no en una lucha asimétrica donde el enemigo elegía cuándo y dónde atacar. Los soldados, en su mayoría jóvenes reclutas, sufrían las consecuencias. Equipamiento inadecuado, vehículos que se averiaban constantemente por la arena, armas que no siempre funcionaban como debían en condiciones extremas. Y aún así, se les exigía mantener posiciones imposibles. Uno de los episodios más conocidos, aunque todavía poco difundido, fue la batalla de Chera en enero de 1958. Allí, una unidad española se enfrentó a fuerzas del Ejército de Liberación marroquí en un combate brutal. Fue una emboscada en toda regla. Los españoles lucharon con valentía, pero pagaron un precio altísimo. Chera demuestra algo fundamental, que esta no fue una guerra menor, que hubo combates intensos, que hubo muertos, que hubo héroes anónimos, y que, sin embargo, todo fue envuelto en un silencio incómodo. ¿Por qué casi nadie ha oído hablar de Chera? ¿Por qué no ocupa un lugar central en la memoria militar española? La respuesta vuelve a ser la misma, porque reconocerlo implicaba reconocer la guerra. A nivel político, España se encontraba en una situación complicada. Francia también estaba luchando en el norte de África contra movimientos independentistas, especialmente en Argelia. Ambos países compartían intereses y miedos similares, y así se llegó a una decisión clave que cambiaría el curso del conflicto. La Operación Teide, una ofensiva conjunta franco-española, fue lanzada para acabar de una vez por todas con el Ejército de Liberación marroquí en el Sáhara. Fue una demostración de fuerza aplastante, aviación, tropas terrestres, coordinación total. Militarmente, fue un éxito. Pero aquí está la paradoja. España ganó militarmente, pero perdió políticamente. Tras la operación, Marruecos logró consolidar su posición diplomática. España, presionada internacionalmente, terminó cediendo el territorio de Cabo Jubi y aceptando una nueva realidad en la región. El mensaje fue claro. El mundo colonial estaba llegando a su fin. Y los soldados que habían luchado, los que habían sufrido, los que habían visto morir a sus compañeros, volvieron a casa sin reconocimiento, sin medallas visibles, sin relatos oficiales. Volvieron con silencio. ¿Te imaginas volver de una guerra que oficialmente no ha existido? ¿Cómo explicas lo que has vivido? ¿Cómo lo cuentas si nadie quiere escucharlo? Durante años, los veteranos del Sáhara apenas hablaron. Algunos por miedo, otros por cansancio, otros porque entendieron que su historia no interesaba. Y así, poco a poco, la guerra invisible fue desapareciendo del relato colectivo. Pero las consecuencias no desaparecieron. El Sáhara quedó como una herida abierta, un territorio cuyo destino quedó aplazado, un conflicto congelado que estallaría de nuevo años después. Y aquí quiero que te detengas un segundo, porque esta historia no es solo pasado. Tiene consecuencias directas en el presente, en la política española, en la relación con Marruecos, en el conflicto del Sáhara Occidental que aún hoy sigue sin resolverse. Nada empieza de la nada, todo tiene raíces, y muchas de esas raíces están aquí, en esta guerra que no se quiso contar. En la siguiente parte vamos a profundizar en el silencio, en cómo se construyó, en por qué duró tanto, y en quiénes se beneficiaron de que esta historia quedara enterrada. El silencio no fue casual, fue una estrategia, una decisión consciente. El régimen franquista entendía perfectamente el poder del relato. Controlar la información era controlar la realidad. Y la guerra del Sáhara no encajaba en la imagen que España quería proyectar. Reconocer un conflicto colonial violento en África significaba aceptar que el imperio español se desmoronaba. Significaba admitir que España no tenía la capacidad real de sostener sus territorios. Y eso chocaba frontalmente con el discurso oficial de fortaleza, estabilidad y continuidad histórica. Por eso, los informes militares fueron clasificados, las cifras de bajas maquilladas, las operaciones descritas con eufemismos. No había censura total, había algo peor, una censura inteligente.
Se hablaba lo justo para que no pareciera que se ocultaba nada, pero nunca lo suficiente como para entender lo que realmente estaba pasando. Y la mayoría de la población, preocupada por sobrevivir en una España empobrecida, aceptó esa versión sin cuestionarla demasiado. Los libros de texto pasaron por encima del Sáhara. Las generaciones crecieron sin saber. Y así, una guerra entera desapareció de la memoria colectiva. Pero la historia siempre deja rastros. Cartas de soldados, fotografías, testimonios orales, archivos que, con el paso del tiempo, comenzaron a abrirse. Y cuando se empiezan a unir las piezas, el cuadro es claro. España luchó una guerra colonial en el Sáhara entre 1957 y 1958. La luchó con soldados mal equipados, la ganó militarmente, la perdió políticamente, y luego decidió olvidarla. ¿Por qué es importante contar esto hoy? Porque entender el pasado es la única forma de comprender el presente. Porque muchas de las tensiones actuales con Marruecos no se pueden explicar sin este contexto. Porque el Sáhara Occidental sigue siendo una asignatura pendiente. Y porque hubo personas reales que vivieron esto, que merecen ser recordadas. Si has llegado hasta aquí, déjame preguntarte algo. ¿Crees que esta historia debería enseñarse en las escuelas? ¿Crees que un país puede avanzar sin enfrentarse a su pasado? En la última parte vamos a cerrar el círculo. Vamos a hablar de memoria, de responsabilidad y de por qué este canal existe. La memoria histórica no es solo hablar de guerras civiles o dictaduras. También es hablar de guerras coloniales, de decisiones tomadas lejos de casa, de vidas gastadas en silencio. El Sáhara es uno de esos temas incómodos que no encajan en narrativas simples. Durante años, el conflicto del Sáhara Occidental se ha tratado como algo lejano, ajeno, complejo. Pero no lo es. Tiene una raíz clara. Y esa raíz está en la forma en que España gestionó su retirada, su pasado colonial y su responsabilidad. La guerra invisible es un ejemplo perfecto de cómo el silencio institucional puede moldear generaciones enteras. Cuando una historia no se cuenta, es como si no hubiera ocurrido. Pero ocurrió. Y ocurrió con consecuencias humanas. Soldados que volvieron marcados. Familias que nunca entendieron qué pasó realmente. Una sociedad que pasó páginas sin leerla. Este canal existe precisamente para eso. Para abrir esas páginas, para contar las historias que nadie documenta, para mirar donde otros prefieren no mirar. Si este video te ha hecho pensar, si te ha sorprendido, si te ha generado preguntas, entonces ha cumplido su objetivo. Porque la historia no está cerrada. Se reescribe cada vez que alguien decide escucharla. Antes de despedirme, quiero lanzarte una última pregunta. ¿Cuántas guerras invisibles crees que siguen enterradas en nuestra historia? ¿Cuántas historias esperan a ser contadas? Si te interesa este tipo de contenido, si crees que la historia merece ser contada con profundidad y sin miedo, suscríbete al canal. Aquí no buscamos titulares rápidos. Buscamos verdad, contexto y memoria. Gracias por llegar hasta el final. Gracias por dedicar tu tiempo a conocer una historia que durante demasiado tiempo fue silenciada. En este canal contamos la historia que nadie documenta, la que no siempre aparece en los libros, la que incomoda, pero que es necesaria. Porque solo enfrentándonos a nuestro pasado podemos entender quiénes somos y hacia dónde vamos.